Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos a este canal, espero que estén muy bien, que estén pasando los primeros días del año de la mejor manera, espero que rezando mucho, espero que arrodillados frente al Santísimo, espero que hayan tenido alguna experiencia de la Eucaristía, alguna confesión, siempre es bueno empezar purificando nuestra vida. Bueno, en principio la idea es que podamos hoy conversar, aunque sea 5 minutos, sobre lo que está sucediendo, lo que viene sucediendo hace mucho tiempo en redes sociales. Ayer lo escuchaba Horacio Justo hablar sobre la dependencia a las redes sociales. Y bueno, usted que está del otro lado, consumiendo este contenido, escuchándome, seguramente escucha muchos otros apologetas, muchos otros canales católicos o protestantes que dicen muchas cosas que dan un contenido, podríamos decir, eh, un contenido del garrote. Esta palabra, garrote, no es una palabra que use mucho el argentino, aunque en redes sociales se hizo muy famosa, ¿no? Esta palabra garrotero, ¿sí? Eh, bueno, se hizo muy famosa en términos justamente de dar palos, ¿no? Dar garrote, dar palazos al otro. Eh, no sé, depende ya el ánimo con el cual yo le doy el palo, ¿no? Eh, Podríamos decir que puede llegar a existir, podría llegar a existir alguna circunstancia en la cual un palazo sea necesario. Ahora, ¿qué dice la Biblia al respecto? Vamos a leer un poquito qué dice la Biblia al respecto, simplemente para que nosotros tengamos en cuenta la palabra de Dios, la palabra escrita de Dios, que la tengamos en cuenta y que podamos reflexionar al respecto de lo que hacemos para aquellos que hacen contenido y al respecto de lo que vemos para aquellos que consumimos contenido, ¿sí? Bueno, yo hago las dos cosas, acá hago un poco menos, pero consumo el contenido y bueno, la verdad que a veces uno se queda con una sensación amarga, ¿no? Después de escuchar a ciertos apologistas. Realmente yo yo prefiero esos videos o ese contenido que me edifique, ¿no? Que me deje algo, que me deje algún aprendizaje. Y bueno, por ahí no es tan fácil de conseguir, o por lo menos los algoritmos no son los encargados de darte un contenido edificante, sino más bien un contenido que tenga que ver con el conflicto. Y bueno, vamos a leer la carta de Santiago. Me parece que la carta de Santiago es una carta espectacular, hay que leerla muchas veces, hay que entenderla, hay que hacer exégesis, hay que tratar de entender el griego, hay que todo de la carta de Santiago. Hoy vamos a leerla llanamente, simplemente, directamente, que creo que en este caso nos puede ayudar, ¿sí? Después vamos a tratar de hacer un poco más, una lectura más profunda, quizá una lectio divina, pero hoy vamos a tratar de entender esta carta que me parece muy, podríamos decir, instructiva a los fines para los cuales, eh, bueno, estamos haciendo este video, ¿no? Y justamente anoche agarré la Biblia, la abrí al azar y me sale Santiago 3:13 y dice: el que se tenga por sabio y prudente, demuestre con su buena conducta que sus actos tienen la sencillez propia de la sabiduría. Pero si ustedes están dominados por la rivalidad y por el espíritu de discordia, no se vanagloríen ni falten a la verdad.
Semejante sabiduría no desciende de lo alto, sino que es terrena, sensual y demoníaca. Porque donde hay rivalidad y discordia, hay también desorden y toda clase de maldad. Si yo tengo en mi corazón rivalidad y discordia, si eso es lo que yo siembro con los programas que hago, la Biblia nos está diciendo, ¿no? De alguna manera esto es demoníaco. En cambio, la sabiduría que viene de lo alto, en cambio, si yo quiero transmitir algo, comunicar algo, y quiero saber qué es de lo alto, acá la Escritura nos está diciendo cómo saber. Vamos a ver, dice. En cambio, la sabiduría que viene de lo alto, versículo 17 del capítulo 3 de la carta de Santiago, es ante todo pura y además pacífica. ¿Cómo? Y además pacífica, benévola y conciliadora. De vuelta. En cambio, la sabiduría que viene de lo alto es ante todo pura y además pacífica, benévola y conciliadora. Está llena de misericordia y dispuesta a hacer el bien. Es imparcial y sincera. O sea, ser pacífico, benévolo y conciliador no significa mentir, no significa no decir la verdad, significa también ser sincero, pero siendo pacífico, siendo benévolo, siendo misericordioso, siendo conciliador. No generando discordia ni rivalidad. ¿Sí? Es difícil, muchachos, es difícil. Por eso, si yo digo, no, yo soy un garrotero, y bueno, acá hacemos garrote, bueno, no es precisamente lo que nos está pidiendo el Señor. Seguimos. Un fruto de justicia se siembra pacíficamente para los que trabajan por la paz. Bueno, es un tema, ¿no? Pero, ¿qué sigue diciendo la carta de Santiago? Vamos a dejar que nos hable y que nos diga algo concreto. A ver, ¿qué más nos quiere decir? Dice, ¿de dónde provienen las luchas? Dice, ¿de dónde provienen las luchas y las querellas que hay entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que combaten en sus mismos miembros? Ustedes ambicionan. Si no consiguen lo que desean, matan, envidian y al no alcanzar lo que pretenden, combaten y se hacen la guerra. Ustedes no tienen porque no piden. O bien piden y no reciben porque piden mal, con el único fin de satisfacer sus pasiones. A veces, la pasión que yo tengo simplemente es humillar al otro. No necesariamente tener dinero, fama, aunque también. Yo diría que a veces esa pasión es la humillación del otro. Corazones adúlteros, ¿no saben acaso que haciéndose amigos del mundo se hacen enemigos de Dios? Porque el que quiere ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. ¿No piensan que la Escritura afirma en vano, el alma que Dios puso en nosotros está llena de deseos envidiosos? Pero Él nos da una gracia más grande todavía, según la palabra de la Escritura que dice, Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Resiste a los soberbios. Sométanse a Dios, resistan al demonio y Él se alejará de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Fíjense, ¿no? ¿Cómo es la dinámica? La dinámica es, Dios propone, pero el que tiene que acercarse a Dios es el hombre. Es lo mismo que pasa en la parábola del Padre misericordioso o hijo pródigo, ¿no?
Una vez que el hijo estaba comiendo con cerdos y piensa, incluso los siervos de mi padre comen mejor, voy a volver. Y cuando él está volviendo, el padre lo abraza, lo toma, le cambia las vestiduras, etc. Pero el gesto siempre es de la libertad de uno. Qué lindo, ¿no? Sométanse a Dios, resistan al demonio y Él se alejará de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Que los pecadores purifiquen sus manos, que se santifiquen los que tienen corazón dividido. Reconozcan su miseria con dolor y lágrimas. Que la alegría de ustedes se transforme en llanto y el gozo en tristeza. ¿Qué alegría? ¿De qué alegría está hablando? De la alegría del mundo. ¿Sí? ¿Para qué? Para humillarse. ¿Sí? Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Pero ahora viene la parte más importante, la más importante de todas. Y ahora les comento. O por lo menos la más importante que me interesa a mí, ¿no? Evidentemente. Dice, hermanos, no hablen mal los unos de los otros. No hablen mal los unos de los otros. El que habla en contra de un hermano o lo condena, habla en contra de la ley y la condena. Ahora bien, si tú condenas la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de la misma. Y no hay más que un solo legislador y juez, aquel que tiene el poder de salvar o de condenar. ¿Cuándo salva o condena? Cuando juzga, no antes. Juzga, salva o condena. Bien. ¿Quién eres tú para condenar al prójimo? Y acá es importante porque acá está hablando del prójimo, ¿no? Está hablando del prójimo. ¿Quién soy yo para juzgar? Diría. Hay un libro sobre algunos textos de Francisco, algunas son como recortes de Francisco, ¿no? Pequeños fragmentos de varias cuestiones de las cuales él habló. El libro se llama ¿Quién soy yo para juzgar? Bueno, recuerdo ese libro y veo que el Santo Padre está haciendo alusión aquí, ¿no? ¿Quién eres tú para condenar al prójimo? Bueno, ciertamente podemos leer otros pasajes que digan que hay que amonestar en privado, pero el tema de las redes sociales no aplica para la amonestación en privado, luego con testigos, ¿sí? Luego a la asamblea. La idea fundamental en este video, esto no es un vivo, es intentar llamar a la reflexión de lo que nosotros estamos viendo. ¿Qué estamos viendo en redes sociales? ¿Qué vemos? Vemos cómo se atacan a hermanos, vemos cómo se hacen ataques personales. Por más que haya detrás una justificación al respecto. Por ejemplo, si yo digo, miren que esta persona está diciendo herejías, uno podría hacer alguna advertencia acerca de ciertas cosas que hacen herejías, de ciertas cosas de personas que dicen herejías. No estaría mal. El problema es la saña contra los hermanos y hablar y generar pura discordia contra los hermanos. Se puede hacer advertencias al público en general, yo las hago,
Trato de no personalizar, porque obviamente no todos los hermanos dicen todo el tiempo herejías, ¿sí? Pero hay ciertas cosas que sí, que son problemáticas. Y ciertamente nosotros vamos a tener una actitud de intentar llevar a la Iglesia Católica, de intentar llevar la verdad católica a todos. Y en esos todos puede estar un hermano que esté equivocado en ese momento. Ahora bien, nosotros no podemos hacer de este espacio un espacio de discordia y conflicto. No podemos abiertamente hacer un canal garrotero y ser católicos. Por lo menos no desde Santiago. Podrán buscar otros pasajes, podrán hacer otras lecturas, pero Santiago es muy claro. Ciertamente esto sucede porque a la Iglesia le excede la acción individual de sus fieles. No puede controlar la acción individual de sus fieles. Por eso la Iglesia es un órgano, es un cuerpo, está organizada y tiene una jerarquía, y esa jerarquía da órdenes y todos deberían cumplirla. Entonces, nos sometamos a la jerarquía, hablemos con la jerarquía, pongamos el canal a disposición de esa jerarquía y preguntemos al menos qué opina del contenido. Y veamos qué nos dice. Me parece muy sano. Podríamos decir, padre, disculpe, tengo un canal de YouTube. Me gustaría que haga unas vistas dentro del canal para que usted pueda ver si ese contenido que yo hago es un contenido sano, que va a edificar a mis hermanos, que va a defender la fe, porque mi contenido es apologético y creo que es importante defender la fe. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, si yo le doy mi canal a un sacerdote, a un obispo, ya sea el cardenal Schneider, ya sea Fray Nelson Medina, ya sea al mismo Papa Francisco, la pregunta es, ¿qué diría el Papa Francisco? ¿Qué diría el cardenal Schneider? ¿Qué diría cualquiera que ustedes quieran, sobre mi contenido? Es una buena pregunta. Esa es la idea de ser católicos. Yo creo que acá, en las redes sociales, los que tienen canales y que no siguen una línea misericordiosa, se alejan un poco de la Iglesia. Ciertamente, cuando hay que responder con fuerza, se responde con fuerza. Yo no lo niego. Muchas veces hay que responder con dureza. Pero esa dureza se basa en el amor, no se basa en el odio, en la discordia. Entonces, podríamos plantearnos esto. Mi comprensión, mi comprensión de lo que hago en las redes sociales, es la misma que tendría el párroco, mi obispo. Es una pregunta. Ahora, cambio esto, porque eso podría ser para los que generan contenido. Pero ahora voy a cambiar y te voy a decir a vos, lo que vos estás viendo, lo que vos ves todos los días de tu vida, ¿sería aprobado por un obispo? ¿Sería aprobado por tu párroco?
¿sería realmente aprobado? Y, bueno, seguí viendo. Te dirían eso, seguí viéndolo porque realmente te edifica, porque realmente hace algo bueno para vos. Esa sería la pregunta. Hay algunos que golpean. Parece que en su vida golpean mucho y luego prenden una cámara y siguen golpeando. No creo que sea la idea del ser católico. Es cierto que hay muchos carismas en la iglesia y es cierto que a veces hace falta el que golpea. Y yo no digo que no seamos fuertes, que no seamos firmes. Yo estoy diciendo que no podemos hacer del golpe nuestra característica. Nosotros, primero que nada, somos una comunidad de amor. Si no hay amor, no hay nada. Ese amor tiene muchas formas, es cierto. Por eso, de nuevo, lo que yo hago en YouTube, lo que yo veo en YouTube, ¿forma parte de un cristianismo sano? Es una pregunta. Es una pregunta que creo que todos nos debemos hacer. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que tengan la capacidad de entender qué es lo que se quiso decir acá, de reflexionarlo. Espero que podamos seguir pensando esto, porque es importante, porque quizá haya gente que piense que está bien ser un garrotero. Y eso, según Santiago, como lo leímos hoy, es demoníaco. Les mando un fuerte abrazo.